Listo. Entonces, muy buenas noches para todos, mis queridos estudiantes, futuros colegas. El encuentro del día de hoy voy a intentar eh, mostrarles un poco más allá sobre los aspectos que tienen que ver con el entregable de la unidad. Mm, Al comienzo voy a de nuevo a establecer unos parámetros importantes que algunos no han considerado y que a veces lo toman muy a la ligera, y por eso cuando se les califica esos entregables, pues se les baja puntuación, y son algunos detalles que pueden mejorar de aquí en adelante para que puedan obtener la calificación máxima que se espera pues que ustedes alcancen. Entonces, dentro de esos aspectos voy a compartir aquí la información para que por favor me confirmen si están viendo la presentación. Voy a Sí, entonces a sí, dejar señor. pausado, no voy a mirar ahorita chat, por lo que espero más adelante pues revisarlo para poder avanzar un poco dentro de la conferencia. ¿Listo? Bueno, entonces, primero que todo, algo importante que ustedes deben considerar en este curso es manejar los diferentes roles para poder interactuar un poco más en el foro. Se espera que cada uno de ustedes pues tenga un rol, ya sea el rol compilador o un rol revisor, evaluador, entregas y alertas. Y pues no extendiendo más, sé que conocen estos perfiles para que ustedes pues por lo menos sincronicen los trabajos y por lo menos recuerden que si elaboran un trabajo colaborativo donde todos participan, entonces, el elaborar un solo documento, pues una sola persona también puede enviarlo, que tenga la portada de aquellos estudiantes única y exclusivamente los que hayan participado, porque como se revisa en el foro y si colocan un estudiante que no haya participado, pues se les bajará puntos, pues porque ustedes están colocando personas que no aportan al desarrollo de esa actividad. Bueno, segunda instancia. Vamos a entrar un poco sobre lo que es el lenguaje UML, y dentro de esos aspectos son importantes identificar que en el programa que ustedes están, en ingeniería de sistemas, pues existe algo muy importante que se llama el ciclo de vida del software. Y dentro de los aportes del ciclo de vida del software y esas etapas que se comienzan a construir, existen una forma, unos lenguajes en el cual nos comunicamos entre diferentes áreas, ya sea un analista, ya sea un diseñador, un programador, un técnico de pruebas y demás roles que se pueden disponer dentro del proceso o del equipo de trabajo para poder desarrollar los programas o los software. Lo más fácil de poder comunicarnos es por medio de los diagramas. Entonces, en estos aspectos, en este curso no se van a abarcar todos los diagramas, pero sí los más importantes o los que se distinguen para que ustedes puedan avanzar en el desarrollo de los software. En UML existen 14 diferentes o tipos de diagramas que están estructurados por algunas categorías, como el diagrama de estructura, el diagrama de comportamiento y los diagramas de interacción. ¿Conocen algunos de estructura? Pueden habilitar el micrófono y me pueden también ir hablando para poder, pues, entre todos tener interacción. ¿Conocen cuáles son los diagramas de estructura en cuanto al modelado UML? ¿Cuáles podrían estar? ¿Ni idea todavía? Los diagramas de comportamiento, y existen también, a su vez del comportamiento, vienen los diagramas de interacción. ¿Cuáles serían esos 14 diagramas? Sí, pero ¿cuáles estamos viendo apenas? No hemos visto sino una parte. Esos diagramas de estructura simplemente son aquellos pues que representan un sistema y sus componentes de forma estática. Aquí mismo lo informa. ¿Qué sucede con eso? Pues que establecen las relaciones que existen entre elementos individuales o elementos y conceptos superiores. Por ejemplo, tenemos un diagrama de clases. El diagrama de clases hace parte del diagrama de la estructura. Entonces, los diagramas de comportamiento se representan los procesos y el comportamiento de un sistema dinámicamente. ¿Cuáles pueden ser? Pues el diagrama de actividades. Ah, bueno, ya sabemos que el diagrama de actividades es parte de los diagramas de comportamiento.
Y si hablamos de los Ese, diagramas de interacción, diga, ahí puede entrar, disculpe, profe, ahí puede entrar los de diagrama de relación, sí. diagramas de relación, Sí, a referencia a las bases de datos y eso, sí. sí, ya los vamos a mirar. ¿Cuáles son? Bueno, en esta parte del diagrama de interacción se enfocan los diagramas como el diagrama de secuencias, ¿sí? Porque ya aquí lo único que hace parte de estos elementos es que pertenecen a la categoría del diagrama de comportamiento y dice que son las interacciones entre los elementos del sistema. Ah, bueno, aquí cuando son interacciones en el sistema, pues se enfocan en los diagramas de interacción. ¿Cuáles son ellos? Pues aquí se los muestro y la mayoría pues los conocen y puede que los hayan manejado en algún momento, pero existe una, digamos, una estructura que lo diferencia a cada uno de ellos. Entonces, los diagramas estructurales, hablamos de los diagramas de clases, ¿sí? Esa parte del diagrama de clases que muestra clases, atributos, métodos y las relaciones entre ellas. Ese fue el ejercicio anterior, ¿cierto? Están los diagramas de objetos que representan las instancias de clases, el diagrama de componentes que modela los componentes del software y hasta sus relaciones, el diagrama de despliegue. A usted se le está solicitando un diagrama de despliegue, entonces, ¿qué es lo que necesita representar en él? La distribución de los sistemas en el hardware, ¿cierto? El diagrama de paquetes. Organiza y agrupa elementos en un sistema de paquetes, ¿sí? Para poder diferenciar qué el sistema. Diagrama de estructura compuesta, que representa la estructura interna de una clase o componente. Entonces, cada uno de ellos tiene una característica que los diferencia y entonces su simbología, el modelado, pues debemos empezar a identificar. Porque es que algunos dicen, bueno, yo hice el diagrama de despliegue y resultó presentando el diagrama de clases y tiene unas características totalmente distintas. Eso es lo que les voy a mostrar y los voy a aterrizar el día de hoy. El diagrama de comportamientos, hablamos como el diagrama de casos de uso. ¿Modela qué? ¿Cómo es la simbología del diagrama de caso de uso? Pues aquellos que tengan actores y el sistema y obviamente los casos que interactúan con estos elementos. Está el diagrama de secuencias que representa la interacción entre los objetos de una secuencia en el tiempo. Eso es lo que vamos a mirar. Cuánto dura, digamos, esos elementos, puede ser actores o el mismo sistema, cómo interactúan entre ellos, que se puede reflejar en el tiempo, o actividades que vienen, digamos, de forma secuencial que debemos tenerla en consideración, porque no podemos decir, bueno, finalicé sesión y luego voy a iniciar. No, hay un orden secuencial en cada una de esas actividades. Ustedes ingresan a una plataforma y va a decir, no, yo ingresé a la plataforma y ya compré sin haberme registrado, sin haber seleccionado el elemento. Entonces existen por eso se llama un diagrama de secuencias donde debemos comenzar a ordenar esos elementos en un tiempo determinado. El diagrama de colaboración o comunicación que muestra la relación entre los objetos y mensajes. El diagrama de estado que representa los estados de un objeto y su transición. El diagrama de actividades muestra el flujo de actividades en el sistema. Y el diagrama de tiempos pues representa los cambios de estado en el tiempo. ¿Listo? Entonces aquí les muestro esta parte, este diagrama que es bien útil sobre lo UML, donde representa los diagramas de estructura, cada uno de ellos, el diagrama de comportamientos y a su vez los de interacción que hace parte como a los tiempos, la secuencia, la comunicación y todo lo que es de parte del diagrama global de interacciones. Entonces, mire, esto es una estructura. Y no, pues obviamente, pues el tiempo no nos va a dar para hacer cada uno de estos diagramas, pero sí por lo menos los más representativos y útiles en nuestra área que los vamos a necesitar, que son los que ustedes están viendo en este curso. ¿Listo? Bueno, ahora sí, antes de enfocarme a lo que debemos hacer y esta parte del diagrama de actividades, me quiero pues extender en este ejercicio. Aquí, espera un segundo. Aquí, esta parte de la plataforma. Ok. ¿Me siguen escuchando, muchachos? Que activé algo por acá.
Sí, profe, sí se escucha. Ok, entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Voy a aclararles muy bien la actividad y ahí nos vamos a mirar en qué consiste esos diagramas. Entonces, ustedes están lo que es en la etapa 3, diagrama de actividad de secuencia y despliegue. Muy importante, conocen la guía de aprendizaje. Entonces, bueno, voy a abrir un momentico la guía de aprendizaje. Esta vaina no me deja ver acá. Listo, esta parte de la guía de aprendizaje, ¿dónde está? ¿Dónde me quedó? Aquí está parte de la guía de aprendizaje y la guía de aprendizaje le va a decir que pues que de acuerdo a las actividades van a obtener 120 puntos en la entrega. No espere al último día para hacer la entrega o por lo menos hacer sus aportes. Yo les había informado, nosotros tenemos unos tiempos de calificación o por lo menos de revisión en los foros y por lo menos si necesitan algún tipo de retroalimentación se hace con 5 días con anticipación del último día de la entrega. Puede caer sábado y domingo, entonces esos días no se van a revisar, ¿sí? Para poder ustedes por lo menos que el tutor les revise y que tenga allí pendiente su participación, entonces por favor hacerlo con anticipación y con eso nos evitamos pues tanto inconveniente en que yo sí hice la participación y aquí no se me reflejo. Entonces, ¿qué deben hacer? El primer paso, la lectura del caso de estudio. Seguimos analizando el caso de estudio. Está de nuevo, se le anexa allí el material del caso de estudio. Algunos me decían, es que viene en inglés, ¿tengo que hacer los diagramas en inglés? No, los diagramas los hacen en su lenguaje natal y ustedes pues aquí los vamos a representar. ¿Por qué se les pasa en inglés? Porque ustedes de nuevo, les había indicado en la conferencia anteriores, pueden ser contratados en una empresa del exterior. Sí, puede ser contratado en Estados Unidos, en España, en otro lugar. Y allá pues pueden trabajar en una casa de desarrollo de software y les van a decir, bueno, tenemos estos requerimientos, se los pueden pasar en un lenguaje, pueden ser un segundo idioma. ¿Y qué van a hacer ustedes? Entonces, ustedes deben comenzar a identificarlos, utilizar los medios disponibles actuales sobre la tecnología, como traductores, etcétera, y hacer pues obviamente los diagramas y todo lo que se les solicita pues allí. Eh, Después de analizar el caso de estudio, deben elaborar el diagrama de actividades, diagrama de secuencias y el diagrama de despliegue, ¿sí? Luego consolidar el documento final con el análisis de los diagramas. Entonces, ¿qué sucede? Participan en el foro, pueden cada uno pues presentar sus propuestas alternativas de solución frente a ese caso, puede que se acerque mejor que el del compañero. Entre todos se colocan de acuerdo, selecciona los mejores 3 diagramas, el diagrama de actividades, el diagrama de secuencia y el diagrama de despliegue, elaboran el documento con esos 3 diagramas y al final colocan los anexos con la participación de los demás compañeros para justificar en la portada que sí allí participó y entonces con los nombres que están en la portada pues van a tener cada uno pues aunque sea un pantallazo en la parte de anexos y allí ustedes soportan y justifican que sí hicieron sus aportes en los tiempos indicados y obviamente la interacción con los compañeros. Cuando se tiene toda esta parte, entonces existen unos elementos, bueno, indicaciones para la entrega y el desarrollo de la actividad, ¿sí? Eso ya lo conocen ustedes, me quiero enfocar en esto y especialmente, bueno, llegó el día final y van a entregar el documento. El documento tiene aquí una parte donde habla sobre las rúbricas de evaluación. Algunos me han fallado ya en las dos actividades y les voy a explicar por qué. Mira, aquí está la rúbrica. Si la están observando, aquí está la rúbrica. Y a veces se les olvida lo que deben presentar para poder obtener la máxima puntuación. Y así trabajen de forma colaborativa. Algunos documentos pues no alcanzaron. ¿Es por qué? Porque no hicieron la actividad o por lo del ejercicio de revisar la rúbrica, de entregar el documento. La primera medida le habla que el primer criterio de evaluación debe tener el diagrama de actividades. Ojo, diagrama de actividades. Y el diagrama tiene una estructura técnica. No es un diagrama de clases, no es un diagrama de casos de uso, ni es un diagrama de actividades. En alguna circunstancia, pues a veces algunos en la anterior me confundieron el diagrama de clases con otro tipo de actividad. Entonces, no van a tener esa puntuación máxima, pues porque no tiene el diagrama que es, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El diagrama de actividades.
lean el nivel alto aquí y ustedes se van a enfocar. Los diagramas de actividades se presentan claramente mostrando el flujo de trabajo desde el inicio hasta el final. Un diagrama de actividades tiene un inicio y tiene un fin, para que lo tengan en consideración. Eso se debe reflejar con las interacciones de todos los actores que ustedes encontraron en el caso de uso, porque el diagrama de actividades se hace con los actores y ya los vamos a mirar por qué. Está los niveles el nivel medio, pues porque no refleja o no tiene el flujo de trabajo. Y el nivel bajo, pues porque no presenta el diagrama de actividades. Si me presenta otro diagrama diciendo que el diagrama de actividades, pues van a tener 0 puntos porque ese no es el diagrama de actividades. ¿Listo? El segundo criterio de evaluación es el diagrama de secuencias. Mire, el diagrama de secuencias habla sobre qué es lo que debe tener. Muestra claramente cómo es el orden de los objetos que interactúan en el sistema. Con los ejemplos que le voy a mostrar, van ustedes a coordinar y ya van a tener esta parte. ¿Listo? ¿Por qué están incompletos en un nivel bajo? Porque no detallan adecuadamente la interacción entre los objetos. Ojo, debe haber interacción con los modelos que le vamos a mostrar. Entonces van a mirar que van a tener unos actores y que van a estar interactuando con unos mensajes y de de un lado al otro. Y el tercer criterio para obtener 20 puntos habla sobre el diagrama de despliegue. Ojo, ¿por qué es el diagrama de despliegue? Porque visualiza claramente la arquitectura del software. ¿Sí? La arquitectura del software. ¿En dónde va a ir la arquitectura del software? Pues en los componentes del hardware. ¿Sí? ¿Dónde va a ir esta arquitectura? Entonces, ¿qué es lo que debemos identificar en un modelo, un diagrama de despliegue? De los componentes, los artefactos que hacen parte de ese sistema, junto a ello, en dónde y en qué elementos van a estar dentro del hardware. ¿Listo? Ya lo demás hace parte del trabajo grupal. Si me entrega el trabajo individual, ¿van a tener trabajo grupal? Pues no, ¿cierto? Pues no, pero por lo menos van a tener un nivel medio por todo el proceso y procedimiento de entrega del documento en los tiempos que son, pues por lo menos algunos, dependiendo de los diagramas, pues se les refleja si es nivel bajo o nivel medio o nivel bajo, porque a veces se les coloca un criterio de participación bajo a aquellos que hicieron el trabajo de forma individual. ¿Sí? En primer lugar, porque los diagramas que hicieron no estaban muy enfocados al caso, porque no tenían las características que se espera que ustedes entreguen. Entonces, porque realmente hizo el trabajo por hacer y al entregarlo, pues no cumplía con los parámetros, aunque sea por lo menos las rúbricas, no tenía ni siquiera la estructura del último elemento que eran los criterios de evaluación, ni tuvo en cuenta los encuentros de las conferencias, este espacio que se les abre a ustedes para poderles aclarar un poco más sobre en detalle. Entonces entregan un documento sin portada, sin bibliografía, lo entrega por entrega, entonces por eso es que pues, no tiene una participación o por lo menos no revisó ni siquiera la participación de en los foros, entonces por eso se le baja ese tipo de punticos. El quinto criterio de evaluación fue la presentación del trabajo. Ah, bueno, ¿cómo debo presentar el trabajo? Yo siempre les he indicado que debe como mínimo de tener una portada, una introducción sobre lo que tiene que ver con los diagramas, presentan los 3 diagramas, una bibliografía con norma APA, las conclusiones son importantes porque para eso están trabajando de forma colaborativa, que cada uno genere una conclusión de qué le aportó esos diagramas a su vida personal, por lo menos lo que ustedes ven reflejado dentro del caso. Y lo otro es en anexos, el aporte de los pantallazos de cada uno de ustedes, donde justifican que, bueno, participó Diego, entonces tiene el pantallazo, que participó María, listo, tiene el pantallazo abajo. Entonces se ve reflejada, es un soporte de evidencia donde ustedes sí aportaron información dentro del foro y participaron en la entrega del documento final. Eso es lo que se espera para poder darles la puntuación máxima o estos 20 puntos. ¿Hasta ahí es claro? ¿Hasta ahí es claro sobre el entregable? Sí, señor. Genial. Entonces, de nuevo, portada, una introducción breve sobre las actividades que están haciendo, los 3 diagramas, actividades, secuencia, despliegue,
unas conclusiones, unas bibliografías de normas APA que pueden investigar en libros por internet que sean referentes al tema, así sea videotutoriales, también los puede colocar. Son aportes para que ustedes, pues por lo menos vean que el desarrollo de la actividad tuvo justificación. Y al final los anexos, pantallazos de los aportes de ustedes. Bueno, ahora de nuevo. Como yo sé que todos por lo general han manejado los diagramas de actividades, ¿quién me puede dar un concepto de lo que es el diagrama de actividades? Pueden habilitar el micrófono y aquí vamos a mirar. Bueno, construyan ideas. ¿Quién puede ser? Un diagrama de actividades, ¿no? De momento no lo han trabajado. Yo creo que sí, en actividades anteriores, en cursos anteriores, les han puesto a hacer un diagrama de actividades. ¿No han visto lógica de programación? ¿No han visto pseudocódigo ni nada de esa parte? Buena, profe. Pues yo sí he visto pseudocódigos, no son como relatan los procesos que se deben hacer en el sistema. Correcto. Pero entonces, mira, el diagrama de actividades, si nos devolvemos un poco sobre los conceptos, hace parte de los algoritmos. Los algoritmos nos dicen que es una secuencia lógica o unos pasos que debemos seguir, ¿sí? Que debemos seguir. El diagrama de actividades se enfoca en esos términos, que son una serie de pasos que deben comenzar a seguir de forma o sea, secuencial, ¿sí? Es secuencial, va, digamos, el primer proceso, la primera actividad, segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y debemos comenzar a ordenar de forma lógica ese tipo de información. Entonces, el diagrama de actividades puede tener muchas formas siempre y cuando conservemos la simbología. La simbología yo les había dicho, ¿qué es lo que sucede en la simbología de un diagrama de actividades? Que debe tener un inicio y debe tener un fin. Siempre debe terminar, ¿sí? Que existen actividades volando por allí, debe generar un proceso porque no todas quedan allí, debe generar un flujo o una línea, que no debería llamarse línea ni flecha, sino un flujo de información, un flujo que viaja información dentro de él y que debe regresar a algún lado. Entonces, si miramos, podemos tener aquí una transición, ¿sí? Podemos tener objetos y elementos como rectángulos para poder representar la actividad. Cada actividad, si la ven, está enlazada. Cada actividad está enlazada a una línea que es porque viaja la información de un lado a otro, está viajando. Y también debemos considerar que el diagrama de actividades maneja lo que son los rombos, las tomas de decisión o bifurcaciones, que dependiendo del término que ustedes quieran adoptar, se refleja porque existen dos direcciones en el cual pueden ir, ¿sí? Entonces va por el lado 1 o va por el lado 2, va por el lado sí o por el lado no, dependiendo de la interacción que ustedes vean para reflejar, siempre y cuando la línea siga su trayecto y siga viajando con la información que se requiere hasta llegar al final, ¿sí? Entonces, ya conociendo estos tres ejemplos, modelos de diagramas de clase, de actividades, tenemos que el diagrama puede tener estados de actividad, estados de acción, transiciones y los objetos que podemos representar si lo necesitamos dentro del elemento. Ejemplos, ejemplos, observemos esta parte. Me dicen cómo puedo hacer el ejercicio, el diagrama de actividades con el caso de la unidad. Yo le digo, sencillo. ¿Quiénes son los actores que interactúan con el sistema? Entonces, ¿ustedes ya identificaron cuáles son los actores? ¿Cuáles son los actores del caso de la unidad? Sí, profe, está el administrador y el usuario del sistema. Ok, el administrador y el usuario final o el usuario que puede interactuar con el sistema, que no tiene como esa, digamos, opciones, a diferencia del administrador, que el administrador puede, digamos, tener
unos elementos adicionales que no se pueden, sino solo su perfil lo puede adoptar, ¿cierto? Entonces, tenemos el usuario, el sistema, que puede ser el sistema de libros, lo que ustedes deben buscar allí, y tenemos un tercero que sería el administrador. ¿Qué puede hacer el usuario final con el sistema? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo reflejar actividades con el sistema? Es como si yo les colocara, refléjeme paso a paso lo que ustedes hacen en un sistema de comercio electrónico como Mercado Libre, como Amazon, como eBay, como cuál otra conocen ustedes. Bueno, en comercio. Entonces, ¿cuáles serían los Chain. pasos? Eso, todo ese tipo de plataformas. ¿Cómo hacen ustedes para interactuar? Genéремelo paso a paso. Entonces me dicen, no, yo ingreso a la plataforma, puedo hacer búsquedas como un usuario no registrado, pero si quiero comprar, pues me tengo que registrar. Y en algún aspecto, cuando ya soy registrado o cuando estoy registrado, entonces yo ingreso con mi usuario y puedo seguir haciendo el mismo proceso de las búsquedas, pero tengo unas opciones adicionales que me va a permitir, por ejemplo, seleccionar el producto, colocar al carrito, generar un proceso de pago, entonces ya hago como el ejercicio paso a paso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tengo que desglosarlo un poco más, ¿cierto? Entonces yo doy clic, selecciono en la opción de seleccionar el elemento, de allí pasa el carrito, luego vuelvo de nuevo a revisar un producto, reviso de nuevo un segundo producto, doy clic, entonces es hacerlo paso a paso y eso mismo sucede con el diagrama de actividades. Pero entonces el diagrama de actividad ya tenemos dos roles y el sistema. Entonces, esos dos roles, cómo interactúan en el sistema, pero reflejando ese tipo de actividades por medio del diagrama actual. Entonces, el diagrama de actividades habla, por ejemplo, mire este ejemplo que les tengo acá. A ver si lo puedo ampliar un poco. Este ejemplo tiene un inicio y tiene un fin. El inicio, entonces selecciona el menú de facturación, entonces pasa al sistema porque carga la interfaz en el sistema y le devuelve al usuario. Mire que la misma línea le va diciendo por dónde viaja. Es importante que tengan presente eso. Mire la línea, el direccionamiento de la línea es importante. Ese flujo de información debe tener un direccionamiento desde dónde está hacia dónde va. Entonces, mire, la línea viaja y luego le pregunta aquí o hace una información, ingresa los datos para filtrar el informe y vuelve, le pregunta al sistema, el sistema pues utiliza una bifurcación, una toma de decisión, si los datos están completos, si hace esa parte, pues sigue con algún tipo de actividad, si no, pues sigue pues su proceso, se devuelve o hace otro tipo de actividad. Entonces, mire, aquí esta parte es importante que en el diagrama de actividades manejemos en algunos casos rectángulos, lo que en algunas herramientas manejan óvalos para poder representar ese tipo de actividades. ¿Qué es lo que realmente maneja un diagrama de flujo? Rectángulos, líneas y tomas de decisión. No maneja por lo general más. Un inicio, un fin y pare de contar. Otro ejemplo, ¿cómo podemos reflejar? Mire, aquí les muestro ejemplos un poco más desarrollados que ustedes pues ya observando estos modelos, pues les va a quedar más fácil. Bueno, ya les digo, el docente me mostró unos ejemplos y ya tengo pues un poco más idea de cómo puedo proyectar el ejercicio que me está solicitando para el diagrama de actividades. Aquí tengo todo lo que hace parte de mi diagrama de actividades como administrador, cómo puedo reflejar aquí, cómo puedo tener aquí un empleado y un cliente. Y dentro de cada uno, un administrador puede tener varias actividades. Se inicia sesión, puede cambiar contraseña, puede tener un informe resumido, va también por una bifurcación, puede registrar un proveedor, puede registrar un vendedor, registrar un usuario. Bueno, entonces puede hacer varias actividades. Igual para el empleado. El empleado puede eliminar bienes, realizar pedidos, seleccionar proveedores. Entonces, él comienza a jugar con una serie de elementos y de forma lógica desde el comienzo hasta el final. Registrarse, inicia sesión para el cliente. Solicitar producto, agrega producto, genera recibo, agrega descuento, muestra recibo en caso de que sí, no, y entonces comienza a jugar. Mire, este ejemplo es bastante claro para poder diferenciar el diagrama de actividades ante los demás.
Bien, venga, miramos otro ejemplo. Mire, es otra forma de presentarlos. Eso no quiere decir que el diagrama tenga una forma. El diagrama puede tomar bastante formas de acuerdo con cómo ustedes desglosen esas actividades. Aquí está el del cliente, aquí está el del administrador, el vendedor y el del el proveedor. Entonces cada uno de ellos comienzan a interactuar. Se puede registrar en el sistema todo lo que hace el cliente y a lo último puede solicitar un producto a quién, al vendedor. Mire, aquí por ejemplo hay una línea roja que lo diferencia es porque ese flujo de información viaja hasta el vendedor para poder solicitar un artículo y el vendedor revisa si existe o no existe el artículo y a lo último pues le puede generar la factura. ¿A quién le puede generar la factura para hacer pagos? Y entonces, ¿qué sucede? Pues empieza a interactuar todo el sistema, el flujo de información que viaja de un lado al otro, de un inicio a un fin. Esto puede tener varios fines, los puede tener porque no puede, digamos, existir. Si yo lo dejo aquí en blanco, quise cerrar sesión en el sistema y no hay un fin, el sistema, ¿qué va a hacer después de ahí? ¿Dónde viaja la información? ¿Hacia dónde viaja? Entonces dice, no, si cierra sesión en el sistema, pues debe finalizar pues el proceso, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes por lo menos reflejen esos aspectos del diagrama de actividades, un inicio y un fin, y empezar a interpretar esos aspectos que lo diferencian. Otro ejemplo, algunos me dicen, bueno, puedo tener bloques del diagrama de flujo, lo puede tener, pueden tener transiciones donde puede reflejar uniones en varios aspectos, uniones donde todas las actividades llegan a un punto. Voy a mostrarle esta parte de aquí, que por lo menos aquí el administrador, administrar inventarios que pueden crear, modificar producto, verificar caducidad, generar informe, hacer pedido, pero hay una transición en este sentido que aparte de que la información cuando llega allí puede llegar ya o puede viajar a un solo punto, que puede ser inventario, ingresar producto, sí, como también en la parte del proveedor cuando genera y despacha el pedido puede volver a esa transición. Allí es donde se mueve la información constantemente y siempre llega a un aspecto, un punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un direccionamiento entre cada una de las líneas para poder viajar la información de un lado a otro. Eso es lo que quiero pues reflejar. Los diagramas de actividades pueden tomar varias formas. De nuevo les indico, puede tomar varias formas de acuerdo a cómo usted empiece a viajar con la información y el análisis que le dé el caso de la unidad. Aquí tengo otro ejemplo para poderles mostrar que sea un poco más claro y con eso pues va reflejando en detalle lo que es el diagrama de actividades. Entonces, existe el empresario puede tener una plataforma StarMeet, puede tener acceso, como puede tener el acceso permitido o pues, puede tener un registro. El registro, mire que viaja de nuevo, cuando no está el registro, pues vuelve y le solicita al sistema para que pues se registre y haga todo el proceso, tenga un acceso permitido y haga viajes de acuerdo a la información como ustedes la van analizando y asimismo pues se va construyendo el diagrama. Rectángulos, tomas de decisión, transiciones, líneas, que llamamos el flujo de información, con direccionamiento. Observe la punta de la línea, que es lo que ustedes deben comenzar a identificar, ¿sí? Que en algunas ocasiones llegan y elaboran la línea, pegan dos elementos, pero no generan el direccionamiento o el flujo de información. ¿Listo? Diego, Qué pena, venga, profe, te interrumpo. ¿sí? Si lo que pasa es que me tengo que retirar, ¿será que la grabación queda? Es que como ha habido Sí. problemas con el espacio de la nube, creo que hay problema y no han subido algunas. No, Gracias. ya creo que están corrigiendo esa parte. No, esto queda grabado y apenas tenga, pues de aquí a mañana en el transcurso del día yo le publico la grabación. ¿Listo? Ah, listo. Muchas gracias, profe. Qué pena Bueno, interrumpirlo. tranquilo. Gracias. Ok. Bueno, ahora bien, ¿qué diferencia entre el diagrama de actividades y el diagrama de secuencias? El diagrama de secuencias tiene también una simbología, unos elementos que lo representan. No es otro tipo de diagrama, sino que tiene su propia estructura y pues la idea es aprender a diferenciarla.
Entonces, el diagrama de secuencias, hablamos que es la representación gráfica que muestra la interacción de los objetos en un sistema a lo largo del tiempo. Entonces, el tiempo se refleja como un rectángulo, como ustedes lo observan aquí. ¿Cómo lo pueden hacer de acuerdo al caso? También por los actores. Tenemos el actor, que es el usuario, el otro, ¿cuál es? El administrador y el sistema. Entonces, ambos actores interactúan con el sistema reflejando mensajes directos o preguntas que le hacen al sistema. Por ejemplo, inicia sesión. Si él inicia sesión, ¿qué le debe votar el sistema al usuario? Pues una respuesta, ¿cierto? Ustedes inician sesión. Como saben, pues hay un mensaje que el mismo sistema le muestra. Usuario correcto, contraseña o lo envía de una vez para iniciar sesión. Entonces, que yo voy a comprar un producto, o compro un producto, ustedes están comprando, y en el momento de realizar la compra, como mínimo debe tener, aunque sea una notificación que le diga la compra fue realizada con éxito o la compra fue rechazada. Entonces, dentro de esos aspectos, es una información que ustedes deben tanto enviar como recibir del mismo sistema. ¿Cómo se diferencia? Pues por medio de unas líneas que representan los mensajes y ya pueden ser simples, sincrónicos, dependiendo del dibujo, asincrónico rechazado en tiempo fuera, como lo debe representar. Por lo general, los más comunes y que ustedes van a ver y pueden reflejar dentro del caso, van a, pues, a diferenciar lo que es la parte de, pues, sincrónico, que es respuesta directa del sistema a medida que están trabajando, o también pueden reflejarlo de forma simple. Estas dos líneas que ustedes pueden, son las que más van a utilizar. Ejemplo que les quiero mostrar en este sentido. ¿Por qué tomamos en consideración este ejemplo? Tenemos tres actores, el usuario, el cajero y el banco, ¿sí? Resulta que el usuario envía un mensaje hacia el cajero, que es ingresar tarjeta. Pero no, él no quiere decir que solo ingresar tarjeta, ustedes ingresan la tarjeta, pues al cajero y ya, se quedó ahí. El cajero como mínimo pues le debe generar alguna respuesta, que es solicitar la clave, para que el usuario cuando lea este mensaje de solicitar clave, ¿qué debe de hacer? Introducir la clave, ¿sí? Observen, es secuencial. Entonces, ingresa la tarjeta, el cajero le muestra una información para solicitar clave y el usuario introduce la clave. ¿Qué sucede con lo del banco? Pues solicitar validación de datos. Esta parte que ustedes están viendo aquí es que el mismo sistema o el actor que está aquí, por ejemplo, banco, puede analizar o generar un proceso interno que puede revisar, en este caso, ingresar a la base de datos, revisar o hacer algún proceso para obtener una respuesta y confirmarle el mensaje anterior por medio de mensaje, como confirmar el saldo de la cuenta. Entonces aquí hace un proceso y puede confirmar el saldo de la cuenta. Después el cajero pues muestra las opciones de retiro, luego genera el monto, solicita retiro y aquí de nuevo pues hace un proceso de análisis que se ejecuta, digamos aquí mismo el proceso interno, que puede actualizar el estado de la cuenta para confirmar el retiro y ya pues genera el billete y retira la tarjeta. Entonces mire que es secuencial. ¿Y qué le faltaría a este diagrama de actividades? Perdón, al diagrama de secuencias, una enumeración. Enumerar como la secuencia digamos, de la actividad. El primero sería ingresar tarjeta, a dónde va el segundo, solicitar clave, el tercero sería introducir clave y colocarle así. Vamos a mirar ejemplos como los que tenemos acá. Con esto, ¿por qué es bueno enumerarlos? Porque resulta que como este ejemplo que les estoy mostrando, pues pueden existir muchas interacciones con los diferentes elementos, entonces es bueno generarle la secuencia lógica o la enumeración para poder diferenciar. Entonces tenemos aquí administrador, el sistema y vendedores, ¿sí? Y entonces existe la primera interacción. Observen que tiene un número, el número 1, solicitud de ingreso de usuarios al sistema, entonces aquí valida, el sistema se queda validando ese ingreso para validar la credencial, luego le rebota el sistema que permite crear el usuario o hacer algún proceso. Entonces mire que hay un proceso secuencial y una enumeración dentro del diagrama para el caso, pues, que es importante porque puede existir
muchos mensajes que pueden viajar de un lado a otro y entonces es importante pues el ejercicio de la enumeración, ¿sí? Entonces, mire, esta es la simbología que ustedes deben empezar a reflejar dentro de lo que es el diagrama de secuencia, ¿sí? Solo estoy mostrando ejemplos para que por lo menos aclaren un poco los diagramas que ustedes están elaborando y con eso les va a permitir corregir un poco más la simbología y los aspectos técnicos de los diagramas. Dos actores, el usuario, la base de datos del sistema. Entonces, mire, tenemos el número 1, luego el número 2, el número 3, el número 4. Entonces ya sé por dónde viaja la información. Luego el cliente hace una consulta al 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y empieza de una forma secuencial con una simbología que es el mensaje. Observe la forma punteada de forma vertical, que son la línea de tiempo que utiliza el mensaje de cada uno de esos actores eh, del ejercicio del diagrama de secuencias. Bueno, venga, ¿qué último tengo por acá? Tengo otro ejemplo, mira. Este último ejemplo, empresario, plataforma StarMeet y también tengo los estados en el cual pues puede empezar a reflejar. Entonces, el mensaje viaja, va de un lado a otro, puede tener interacción entre el mismo recurso, regresa la información y luego comienza a desplazar. ¿Es claro hasta ahí? Por lo menos los modelos. Hasta ahí vamos. El diagrama de actividades y el despliegue son los más sencillos. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Sí, profe, yo le quería hacer una pregunta. O sea, en el Diga. diagrama de secuencia vamos a colocar todas las secuencias que se dan en el sistema. Sí, entre los dos actores. Entonces, ¿qué sucede? Coloca el actor, sería el uno que es el usuario, creo que es el cliente, el usuario. El otro puede colocar aquí en el centro la plataforma, ¿sí? La plataforma de libros, del sistema de libros. Y en el otro coloca el otro actor, que sería el administrador. Y, ojo, el administrador también hace unas actividades dentro del sistema, que administra usuarios, que administra libros, que administra pero entonces, por eso, entonces dentro de la administración, el sistema le debe confirmar, agregar información exitosa, digamos, verificación del usuario, etcétera. Entonces, ustedes van reflejando esas actividades. Todos los dos actores deben interactuar con el sistema. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Y por último, es el diagrama de despliegue. El diagrama de despliegue es uno de los más también sencillos, pero entonces hay algo importante que es identificar esos nodos y cómo los debemos asociar. Entonces, el diagrama de despliegue son gráficos de nodos conectados por asociaciones de comunicación. Entonces, tenemos cada nodo, cada bloque. El diagrama de despliegue o distribución muestra los diferentes componentes de hardware existentes, así como las relaciones que existen entre ellos, ¿sí? Pero les había dicho, componentes de hardware y que se ve reflejado los elementos del software. ¿A qué me refiero? Que tenemos aquí aspectos como cuál, un servidor web. Que si tengo aquí un elemento que lo va a reflejar como un servidor web, entonces, ¿qué elementos de software voy a identificar que van a estar dentro de ese servidor web? Al igual que el servidor de aplicaciones. Entonces, qué elementos voy a identificar que están dentro de ese componente de hardware, ¿sí? Entonces, en el cliente móvil, pues voy a tener una interfaz móvil que va a poder interactuar. Entonces, que ese es el componente que voy a tener dentro del nodo del cliente móvil. Igual para el cliente, digamos, esto se puede reflejar como cuál, como un equipo de mesa, un portátil, entonces voy a tener un equipo. ¿Y cómo voy a hacer para interactuar con el diagrama de la clínica veterinaria, que es este ejemplo? Entonces voy a tener, mi equipo va a ser por medio de una interfaz, voy a tener también los buscador o un explorador o digamos el sistema de Ajax para poder interactuar directamente con el sistema, ¿sí? Y cada una de ellas pues deben tener una relación. ¿Cómo puedo relacionar? Pues las interfaces, tanto cliente como cliente móvil, van a interactuar primero con un servidor web y este servidor web por medio de la configuración,
forma como esté programado, pues va a interactuar con el servidor de aplicaciones y este a su vez con el de base de datos y van a tener acceso a dispositivos externos como impresoras, etcétera. Bueno, mire, estos son ejemplos de un diagrama de despliegue. Otro ejemplo, aquí está también forma de poder diferenciar. Todo depende del caso que ustedes estén analizando. Entonces, mire, yo puedo tener los actores, ¿sí? Puedo tener actores y los actores pueden, digamos, interactuar con un sistema o con un equipo físico, que sería el hardware, que en este caso, bueno, este cliente puede interactuar aquí, aplicación de compras, y este sistema pues puede tener también vendedores, el administrador, y cada uno pues tienen una interfaz en un componente de hardware que puede interactuar. Por ejemplo, el administrador de inventarios tiene el nodo que es la estación de trabajo de administrador y tiene unos componentes que lo hacen parte y lo refleja como la interfaz de administrador, el cliente de inventario y que a su vez este elemento va a interactuar con el servidor de aplicaciones por medio de un puerto y van a entrar al servidor de aplicaciones y van a poder interactuar. Entonces, esto es lo que ustedes deben comenzar a visionar, que si estuviéramos hablando del caso de la unidad, que es un sistema de biblioteca, ¿cierto? De libros, entonces, ¿cómo funcionaría? Que podemos tener acceso a Internet, listo, pueden tener acceso a Internet. Entonces, ¿qué necesito? Un equipo cliente. Entonces, el actor cliente puede estar con un equipo cliente que puede interactuar por medio de una plataforma, ya sea por un explorador, ¿sí? ¿Y cuál es el puerto que maneja el explorador? Entonces ustedes comienzan a mirar y lo enlazan por allá a un servidor en la nube, un servidor web que puede tener la interfaz gráfica y el servidor pues, a su vez pues tiene que conectarse a una base de datos y entonces ustedes comienzan a hacer toda la estructura funcional del sistema o el caso de la unidad. ¿Listo? Mire, aquí hay otra forma. Pues, tenemos un servidor de aplicaciones para hacer pagos, búsquedas, para hacer búsquedas o contratos, gestión de propiedades, gestión de contratos, gestión de usuarios. Entonces tengo aquí un nodo, que es un servidor de aplicaciones, que él interactúa con cada uno de estos módulos, hablemoslo así, módulos, algunos lo llaman pues artefactos, otros componentes. Y en este sentido, ¿qué sucede? Pues interactúan con un servidor de base de datos. ¿Sí? Entonces, este servidor de aplicaciones está enlazado a un panel de usuario, un panel de administrador, para poder tener también un sistema. Estos dos a su vez tienen un sistema de logueo para poder interactuar con este servidor de aplicaciones. Entonces, un diagrama de despliegue refleja los componentes, los nodos enfocados en los elementos de hardware y qué contiene internamente ese hardware, cuáles serían en ese sentido como los módulos que hacen parte del sistema y que van a interactuar con ese componente de hardware. Aquí les muestro otra forma de cómo lo pueden proyectar. Aquí tengo entonces, lo puedo ampliar un poquito. Tengo en este sentido aquí la interfaz del usuario de un sistema, la interfaz gráfica, digamos, de todo lo que se puede reflejar para el usuario, que a su vez va a llegar a un software, a un servidor web, ¿cierto? Para poder trabajar unas instancias como los métodos o digamos, bueno, si estamos hablando de programación orientada a objetos serían como los métodos, ¿cierto? Los elementos de programación internamente que van a reflejar y que van a interactuar directamente con un servidor de bases de datos, que van a estar reflejando y trayendo información. Algunos lo llaman como el backend y el frontend, ¿cierto? Entonces, mire, aquí se reflejan todos estos aspectos, componentes para poder reflejar el sistema de cómo es que funciona. Tenemos la interfaz, la interfaz del sistema de inventarios tiene la interfaz de usuario, la interfaz de registro de archivos, de ventas, de inicio de sesión, los certificados y la actualización de inventarios que interactúan con, digamos, las clases o lo que hace parte de los métodos, de las opciones o la programación del sistema de entorno web que van a estar reflejados como realizar pedidos, para generar pedidos, contraseñas, actualización de productos y cada uno de los componentes que van a estar programados y enlazados a un servidor web para traer información al usuario. Mire, esa es una forma también de reflejar el diagrama de componentes, perdón, el diagrama de despliegue. Este es otro ejemplo.
que ustedes pueden también reflejar en cuanto al diseño del diagrama de despliegue. Entonces, ¿cómo puedo reflejar o proyectar mi sistema? Si hablamos del caso de la unidad, que es el sistema de libros, de bibliotecas o el sistema de libros, pues cómo puedo hacer que ese sistema funcione, qué voy a necesitar. Entonces, ubico mis componentes de hardware y dentro de ello, qué paquetes van a estar interactuando en cada uno de ellos. Otro ejemplo, observen esta parte, el equipo PC va a tener la interfaz, el menú principal. Si estamos hablando de un dispositivo móvil o un smartphone que va a tener también menú principal, va a interactuar con un servidor de aplicaciones que va a tener unos componentes de pedido, notas, ventas, catálogos, y a su vez interactúan con una base de datos, ¿sí? Una base de datos como notas, ventas y catálogos, ¿sí ven? Y que estos interactúan por un puerto, ejemplo el puerto 80, y que aquí pues, el equipo PC pues va a estar, digamos, sujeto a trabajar el protocolo HTTPS de seguridad para poder interactuar con el sistema, ¿sí? También es claro ese diagrama, muchachos, por lo menos los ejemplos que les he mostrado sí mejoran un poco la proyección. Sí, ¿Tienen señor. alguna pregunta, duda, sospecha, intriga, inquietud, malicia? Para irla aclarando de una vez. ¿Ninguno? ¿Qué me dice Gina, Camilo, Olga, Luis Carlos? ¿Ninguno? Señor, por mi parte todo claro hasta el momento. Ok. Los diagramas que han venido presentando, algunos que ya han hecho el ejercicio de presentar en el foro, pues la mayoría ya ha empezado a enfocar sus esfuerzos y han conservado un ejercicio bastante, digamos, factible en el sentido de conservar su simbología, ¿sí? Eso es lo que ustedes deben comenzar a mirar, que en UML es una herramienta que todos nosotros utilizamos, pero debemos aprender a manejar pues la simbología de cada uno de esos diagramas, respetando esa parte porque no solo es una forma de comunicación con otras personas, otros compañeros de diferentes perfiles, como hasta de nuestro perfil, es una forma de comunicarnos con ellos, expresando las ideas que se han venido proyectando, por ejemplo, del caso de la unidad, que están representados en un texto que pueden ser reflejados en requisitos o requerimientos muy claros que ustedes deben comenzar a detectar. Aquí ya los estamos reflejando en forma de diagrama para poder ya pasar a un salto más adelante, lo que es de parte de la programación, empezar a programar ya todos esos aspectos, pero ya aquí con esto es una idea más claro de cómo poder proyectar esa parte. Entonces existen muchas formas de representarlos. Mire la simbología de cómo pueden reflejar las uniones por medio del socket TCP/IP. Entonces aquí dice que MySQL, el servidor de base de datos, al servidor web. Entonces existe una interfaz para poder interactuar. Y también el usuario tiene un PC donde tiene el explorador y va conectándose a lo que tiene los elementos del web server o el servidor que refleja a su vez pues interacción con todos los elementos de la base de datos. Eso es lo que ustedes deben reflejar para el caso. Es un ejercicio muy simple, simplemente es de análisis para que reflejen todos los aspectos. Bueno, vamos ahora sí un poquito a la práctica como para que ustedes miren cómo funciona todo este aspecto que hemos venido a hablar. Eso es un ejercicio de una compra en línea, ¿sí? Como les venía comentando anteriormente. Existen tres actores, que es el usuario registrado, el usuario no registrado y el administrador de sistema, ¿sí? ¿Qué sucede? Que cada uno de ellos tiene un tipo de actividades. Por ejemplo, si miramos el usuario registrado, tiene unas actividades similares al usuario no registrado, ¿como cuál? Pues explorar el catálogo de productos. Lo tiene tanto si estuviera registrado como no registrado. La diferencia de los dos es iniciar sesión en el sistema. También puede seleccionar productos, puede agregar productos al carrito, que en este caso pues no lo tiene si no está registrado. Proceder el pago tampoco lo tiene si no está registrado. Realizar pago
y recibir una confirmación de compra. Mire, esto es un ejemplo que se lo puede también haber colocado así en un documento unido en texto, pero algunos dicen, bueno, sí fue bastante, digamos, tedioso que poder identificar los requerimientos. Simplemente si hubieran tomado la modestia como algunos lo hicieron, de seleccionar, digamos, los requerimientos aparte que hace del caso y desglosarlo de esta forma, pues les queda más fácil el diseño o el desarrollo de los diagramas. Por ejemplo, el administrador accede al panel de administrador, puede también gestionar productos, como hacer el método CRUD, que puede agregar, editar, eliminar, buscar y hacer todo el proceso. Gestionar usuarios también, como bloqueo de usuarios y contraseñas, gestionar pedidos. Se pueden extender diferentes elementos para ellos, como iniciar el proceso de pago, el sistema puede obtener opciones al cupón. Bueno, entonces este ejemplo que yo les muestro acá, que es como realizar la compra en línea, que ustedes ya por lo menos conocen bastante, por eso me tomé, digamos, la modestia de este ejemplo, porque por lo general todos ya han hecho, aunque sea un ejercicio de alguna compra en línea o en línea, o conocen cuál es ese proceso de poder hacer una compra en línea. ¿Qué herramientas han utilizado? Por favor, coloquen en el chat qué herramientas han utilizado para poder hacer esos diagramas. Eso le va a permitir pues a los compañeros que no han comenzado o que no tienen idea, pues por lo menos conocer sobre ese tipo de herramientas. He visto que algunos han utilizado un tipo de herramientas bastante útil que también extienden esa parte de la simbología. Yo les sugiero no utilicen el Word, no utilicen el Excel, no utilicen el PowerPoint, no utilicen ¿por qué? Porque no son herramientas idóneas para poder trabajar la simbología de estos diagramas. Entonces en el chat pueden ir colocando, por ejemplo, coloquen qué herramienta utilizó para hacer esa parte de los diagramas. Edison utilizó el Draw, Star UML, Camilo, Lucidchart. Sí, son los más comunes, correcto. Ok. Entonces, existen dos herramientas, les voy a mostrar entonces esta día que tiene día también, no han utilizado día a día. Bueno, entonces mira, esta herramienta se pueden descargar de internet. Es muy útil, muy fácil de manejar. Está esta parte de día. Esta herramienta se puede descargar por internet y usted la puede manejar. Les va a servir para más adelante, claro, porque mire la cantidad de opciones que trae para poder trabajar. ¿Sí? Algunos me dicen, ¿puedo trabajar el modelo entidad-relación? Aquí está el modelo entidad-relación. Mire, para utilizar el modelo entidad-relación, la entidad, las relaciones. Aquí están los atributos de la entidad. Los atributos. ¿Sí? Entonces empiezan a trabajar. Que pueden trabajar en UML, está para trabajar la mayoría de todos los diagramas que, pues obviamente los que estamos trabajando se pueden trabajar en esta herramienta que está para los casos de uso. Entonces me dicen, bueno, ¿cómo puedo reflejar aquí parte de un ejercicio? Voy a hacer algo acá, que tiene el usuario, me está diciendo que es el usuario que maneja el sistema, puede manejar lo que hace parte del sistema de libros. Tenemos acá el sistema. Y que si puede reflejar el otro componente del actor, puede manejar, por ejemplo, veámoslo aquí. Claro que, bueno, aquí sería que el administrador. Resulta que este sistema, más que un actor, lo podemos reflejar aquí como, por ejemplo, un objeto, que sería como el sistema, y lo podemos manejar acá como el sistema, que es el que va a interactuar con el administrador y el usuario, ¿cierto? Si miramos el diagrama de secuencias, aquí aparece, mire que ya empezamos a reflejarlo. Ya empezamos a reflejar el diagrama de secuencias. Aquí también tengo el diagrama de secuencias que puede ir interactuando con el usuario. Está la línea de mensajes. Observen que está la línea de mensajes. Aquí tengo también la línea
Me falta la línea aquí del sistema. Y mire lo fácil que es manejar este tipo de herramienta. Pues no voy a hacer más énfasis en esta. Observen, acá ya puedo reflejar esta parte. Y el mismo sistema puede reflejar, digamos, la ida y la venida del mensaje. ¿Sí? Está también para hacer lo que son los nodos. Se ven esta parte de los nodos, por ejemplo, los nodos que ustedes pueden reflejar. Está la parte de los paquetes. Este paquete aquí. Para reflejar lo que es el sistema, que puedo dar doble clic y le puedo colocar aquí el nombre. Aquí este es el servidor, por ejemplo, el servidor web para el sistema. Aquí está, se va a ver reflejado. Y empezar a reflejar cada uno de los componentes que van a ir dentro de él. Ah, bueno, que aquí está el sistema de pagos. Ejemplo, ¿sí? Que voy a tener el sistema de pagos, que va a tener el sistema de búsqueda de libros, entonces de libros, todo el proceso de libros. Entonces aquí va a estar todos los módulos que van a reflejar acá. Entonces ustedes empiezan a hacer esta parte. Esta es una herramienta muy útil. No me quiero hacer énfasis porque es muy sencilla de manejar, ¿sí? Para hacer el diagrama de flujos, aquí también está para hacer, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está el diagrama de flujos. Y aquí pueden ustedes ver todos los escenarios, los elementos para poder trabajar. Esta es una de las herramientas útiles para poder comenzar a manejar el diagrama de secuencias, el diagrama de flujo y el diagrama de despliegue. No voy a hacer énfasis en esta, sino voy a utilizar también esta herramienta, pues la idea es como flexibilizar y poder como manejar varias aplicaciones, varios software que le pueden ser útiles. Mire esta parte, está YStar UML. Y aquí habíamos hecho un primer escenario, una primera entrega sobre la conferencia anterior, el encuentro. Yo les había hecho aquí énfasis en esta herramienta que tenía muchas formas de trabajar. Mire, aquí en la vista de caso de uso podemos agregar diagramas de clases, de secuencias, de colaboración, de actividades, de componentes. Mire, trabajan bastantes, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que, por ejemplo, un diagrama de casos de uso, que teníamos los actores, ¿cierto? Y también simplemente se refleja que tengo, por ejemplo, el usuario del sistema, que también puedo manejar el actor, que era el actor, ¿cuál era el administrador del sistema? ¿Sí? Que eran los más importantes. Y empezaba a reflejar cada uno de los elementos del caso. Muy sencillito manejar esta herramienta también. Y vamos entonces a hacer énfasis, por ejemplo, en un manejo. Por ejemplo, en el manejo de lo que hace parte de un diagrama vamos a un diagrama de qué, de secuencias. Entonces tomamos aquí, por ejemplo, un actor y podemos agregar un diagrama de secuencias, mire, por medio de los roles, que es donde a nosotros nos interesa, y podemos reflejar, por ejemplo, el usuario. Podemos arrastrar este usuario y podemos arrastrar de acuerdo al diagrama. Si hicieron el anterior en esta herramienta, pues aquí teníamos los elementos. Y así, mira, aquí podemos ver que tienen una línea de tiempo, una línea para empezar a reflejar. Si utilizamos el ejercicio anterior, que era este, decimos que el usuario puede iniciar sesión, puede explorar el catálogo de productos. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Que no sea, digamos, sino que sea como el sistema. Digamos que este sea, bueno, como administrador acá. Aquí, bueno, aquí tenemos esto. Vamos a mirar acá. Y no me lo voy a cambiar. Bueno, aquí colocamos que si fuera el sistema. Si este fuera el sistema, mire que cambia la forma. ¿Sí ve? No, ya no es el actor, sino un sistema que vamos a empezar a reflejar lo que va a hacer el usuario
del sistema de compras con, con esta parte, venga, ¿cuál es? Para realizar una compra. Le decimos que el usuario, el actor, vamos a hacer que no está registrado. Entonces vamos a decirle al usuario por medio de un mensaje, simplemente arrastro de un lado a otro la línea y mire lo fácil que va a colocar. ¿Qué va a hacer? Bueno, que este va, por ejemplo, a registrarse, ¿cierto? O va a solicitar registrar o iniciar sesión. Por ejemplo, lo que vamos a iniciar sesión, ¿sí? En algunas ocasiones me dicen, bueno, lo puedo manejar de una forma que pueda tener fragmentos dentro del sistema de acuerdo a los temas importantes. Ah, bueno, yo puedo hacer eso. Aquí puedo trabajar un frame. Mire la parte del frame. Y le voy a decir que simplemente esta parte del frame que está acá, voy a cambiarle la parte derecha donde están las propiedades. Y le voy a decir que esto simplemente va a ser para la sesión o el inicio de sesión. Y aquí esta interacción que ustedes ven acá por bloques, voy a manejar única y exclusivamente la parte del inicio de sesión. Entonces va a iniciar sesión. El usuario, ¿qué hace el sistema cuando va a iniciar sesión? Yo les hablaba sobre este tipo de mensaje. Entonces él puede hacer acá y le puede decir verificar usuario dentro del sistema. Mire, puede verificar el usuario y luego envía un mensaje. Envío formulario de registro, porque dice que el usuario no existe. Entonces, aquí ya puedo, dentro de este mensaje, hacerlo acá y le puedo enviar al sistema un mensaje. Aquí coloquemos esta más grande. Y este mensaje aquí le puedo decir, bueno, el envío, entonces aquí dice envío de datos, ¿sí? Y después de que se envía el dato, ¿qué le puede reflejar? Entonces, registro exitoso. ¿Sí? Entonces, ustedes van manejando aquí la secuencia. Listo, entonces él puede iniciar sesión correcta. Listo, dentro de la parte. Ah, bueno, que ya tengo lo que hace el usuario cuando hace la parte para poderse registrar. Perfecto. Voy a alargar esta línea de tiempo y voy a colocar un nuevo frame, que esta parte del nuevo frame va a ser, por ejemplo, el proceso mire lo fácil que es manejar esta herramienta. Dice que vamos a explorar catálogo de productos. Entonces yo puedo tomar esta parte que puedo explorar catálogo. Entonces el usuario envía al sistema información porque va a explorar catálogo de productos. ¿Qué más hace el sistema? Aquí bien, selecciona un producto. Pero ¿cómo puede seleccionar el producto? Pues entonces explora el catálogo de productos. El sistema le puede enviar un mensaje de listado de productos. Mira, entonces ustedes comienzan a jugar con esa parte. Si ve que dentro del ejercicio de esta herramienta empieza a enumerar cuál va primero, el segundo, el flujo de información. Y entonces cuando él tiene el listado de productos, que puedo, digamos, extender esta interacción, donde está acá, dice que agrega el producto acá, selecciona productos y luego agrega el carrito. Entonces aquí puede, aquí vea, me equivoqué, entonces la puedo borrar. Aquí puedo borrar esta herramienta. Listo. Entonces puedo enviar aquí cuál. Está productos, selecciona productos. Y el mismo sistema, vean, aquí mismo los procesos. Aquí. Agrega el producto al carrito, selecciona productos. Entonces aquí que puede generar el sistema. Entonces aquí va agregando los productos. ¿Sí?
Entonces, seguimos bajando con la parte de los productos y este frame lo podemos llamar aquí como llamémoslo aquí los productos, categorías, bueno, productos. Y entonces dentro del sistema empiezan ustedes a reflejar esta parte. Espera, acá no, acá puedo reflejar el sistema, acá. Puedo extenderlo, la línea de tiempo, y le puedo decir aquí que cuál sería el 10, agregar producto al carrito de compras. Entonces aquí agrego el producto al carrito de compras. Ya empiezo a reflejar el carrito de compras. ¿Qué más hace el sistema? Procede al proceso de pago, realizo el pago, confirma la compra. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Aquí puedo generar una interacción diferente. Puedo extender la línea. Entonces yo puedo hacer un frame aquí, que ese es el sistema de compras. Puede ser el módulo para las compras. Entonces puedo separar los módulos aquí, esta parte de las compras. Y me dice que, ¿cuál es? Dice, procede al proceso de pago. Entonces aquí el sistema le dice ya, le puede volver un mensaje al usuario que le diga que realizar compra. Esto que el sistema le envíe como alguna notificación al usuario para que el usuario pueda, digamos, enviar una información para proceder al proceso de pago, realizar el pago. Aquí una vez, realizar pago. Mire, para realizar pago, y entonces, para no alargarlo más, sería recibe confirmación de compra. Ah, bueno, entonces ya el sistema le confirma la compra y le confirma la compra. ¿Sí me hago entender en esa parte del ejercicio, muchachos? ¿Me confirman? Entonces ustedes pueden manejarlo así por bloques, por módulos, que quede como más ordenado. Bueno, hasta ahí. ¿Preguntas? Hasta ahí va con el diagrama de secuencias, ¿sí? Lo importante es que les quede claro para que ustedes puedan avanzar en el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Ahí anda Luis, ¿ya fue Sí, Luis? profe. Carlos. Ah, ok, Luis Carlos, no hay problema. Si tiene algún inconveniente, no hay problema. ¿Listo? Bueno, por último, solo voy a hacer el diagrama de componentes. Venga, aquí. Vamos a la parte del caso y le decimos, bueno, aquí podemos hacer un diagrama de componentes. Y está para hacer el diagrama de componentes. También puede seleccionar un usuario y puede hacer un diagrama de colaboración o de componentes. Y mire que ya empieza, digamos, aquí, pues esta parte del diagrama de componentes, y observe que ya están los nodos, los paquetes que ustedes pueden empezar a reflejar y los artefactos que pueden ir dentro del sistema. Entonces aquí está el diagrama de paquetes. Puedo agregar aquí un diagrama de paquetes que sería el PC cliente o un equipo cliente. Puede ser el cliente, también pueden utilizar otra que se llame el smartphone o digamos lo del celular, que también es importante hoy en día que también tenga esos aspectos. PC cliente puede tener la interfaz, por ejemplo, del sistema. Interfaz. Mira, aquí puede tener la interfaz. Puedo agregar otro paquete, sí, otro paquete que sería como el servidor donde va a estar almacenado la aplicación. Puede ser el servidor web.
y a su vez puede reflejar también lo que es el de la base de datos, ¿cierto? Sí, entonces esta parte de la base de datos. Entonces aquí en el servidor, pues, ¿qué podemos tener? El sistema el sistema que hemos identificado en el diagrama anterior, ¿dónde está? Y teníamos, por ejemplo, el de productos, compras y el inicio de sesión, ¿sí? Entonces, bueno, que yo voy a reflejar esos tres nomás, artefactos. Entonces, que tenemos el de inicio de sesión, para poder iniciar sesión en el sistema, el de productos, que es lo que se va a manejar, y el de compras. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y el de base de datos que vamos a tener. ¿Qué puede tener la base de datos? Eso sí me pueden decir ustedes. ¿Qué podríamos manejar en la base de datos? ¿Cuáles serían los artefactos de las bases de datos? La información de los clientes, la factura. Aquí podemos manejar sobre clientes, podemos manejarlo, claro. ¿Qué más podemos manejar aquí? Venga, lo dejamos de esta forma. Aquí clientes, podemos manejar lo de los información de los productos, ¿cierto? Sí. Productos. Pero genere conflicto con la otra de productos. Entonces aquí también sobre facturación, ¿sí? Facturación o lo que es todas las compras. Por ejemplo, las compras o facturación, ¿cierto? Todo el proceso de la base de datos que tenga todo el manejo. Bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Resulta que vamos a asociar esta parte de los artefactos y resulta que yo voy a asociar que la interfaz gráfica va a poder trabajar con el inicio de sesión, también con los productos de la plataforma y hasta las compras. Bueno, pues entonces hagámoslo con esa parte. Que porque si le doy doble clic a la línea, entonces esta parte de la línea, a ver, no la he podido seleccionar. Tengo otra cosa por acá atrás. Ok. Si a la parte de la línea, bueno, ¿por dónde puedo estarme comunicando con el servidor web? Bueno, que con el puerto, el HTTP, que puede ser el que me pueda estar comunicando para hacer todo el proceso, listo. Bien, que la base de datos que ustedes ven acá, esta parte de la base de datos que, que van a estar interactuando con toda la información, por ejemplo, las compras. Vamos a estar interactuando con la parte de las compras. Vamos a cambiar la posición de esto. ¿Sí? Que la parte de los clientes, entonces, bueno, entonces esa parte de los clientes va a estar interactuando, por ejemplo, productos, va directamente a esta parte de productos, que vamos a mejorar acá a cambiar esto, para que no me queden así como intenten que las líneas no queden tan cruzadas, ¿sí? Que es que algunos generan unas líneas tan cruzadas que no saben para dónde van. Entonces el inicio de sesión hace parte de la interacción para verificar sobre la parte de los clientes. Entonces, mire, ya tengo una parte del diagrama de despliegue donde voy a decir, bueno, va a interactuar entre estos y resulta que también puedo generar hasta puertos. Mira, acá le puedo decir este puerto puede, bueno, que este maneja el puerto 80 y que este puede manejar el otro. Y aquí pueden enfocarse en ustedes en esta interacción aquí para poderse conectar entre el PC cliente y el servidor. ¿Sí? No, ya, allí están los puertos. Y que el servidor interactúa con el de base de datos, ¿cierto? Aquí con el de base. Tengo que seleccionar bien aquí, listo. Que este maneja otro tipo de puerto, entonces usted le colocan los puerticos allí y así comienzan a manejar. Mire, este puede ser un diagrama de lo que hace parte de despliegue. Entonces ya tengo
que dentro de la parte del equipo del hardware, la parte del hardware, ¿sí? Que el usuario que está aquí va, digamos, directamente asociado con la interfaz del cliente y que también puedo tener, digamos, aquí hablaba sobre un administrador, que el administrador puede estar, digamos, también directamente relacionado, si salió o no. Y que el administrador va directamente asociado pues con el servidor web para administrar toda esta parte. ¿Listo? Eso es lo que pues se espera que ustedes reflejen dentro del ejercicio del diagrama de despliegue. ¿Listo? Preguntas, dudas, sospechas, intrigas, inquietudes, malicias. Todos los diagramas, No, diagrama de profe. clases. Claro todo, Mire, profe. mire el diagrama de actividades, entonces vean, tiene un inicio y por allá el sistema puede tener un fin. Entonces ustedes comienzan a generar las acciones. El inicio en el sistema pues inicia sesión, por ejemplo, inicia o por ejemplo ingresa al sistema. Ingresar al sistema, voy a inventar algo por acá. Pero para ingresar al sistema, entonces le va a generar una validación. ¿Está registrado o no está registrado? ¿Cierto? Entonces, si está registrado, se va por el sí. Entonces hace aquí una actividad. ¿Dónde está? Acá, ingresar al sistema. Entonces vamos a sincronizarlo con la transición. Hasta acá. Aquí vamos a colocar la transición. Si va por el sí. Si está registrado, que es lo que ustedes deben empezar a trabajar. O si va por la parte no de la transición. Mire, hago la línea, doy doble clic, le coloco, bueno, esta es la parte no. En caso de que no esté registrado, pues aquí pues solicita o genera o registro. Genera, digamos, el registro de usuario. Y si está registrado, pues entonces empieza a hacer este tipo de actividades. Explora catálogo, selecciona producto, agrega el carrito, procede y realiza el pago. Entonces es simplemente unir cada una de estas actividades, pero que al final lo lleve siempre a terminar el sistema. No me voy a enfocar ya más en hacer eso porque ustedes son hábiles en esa parte de la diagramación, ¿sí? Lo que quería era extenderles pues las herramientas, los ejemplos y los modelos que les mostré al comienzo, las rúbricas que tengan en consideración para la entrega del documento final. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Duda, sospecha, intriga, inquietud, malicia? Los escucho. ¿Está más claro lo que deben empezar a elaborar? Sí, profe. Listo. Vamos entonces a finalizar lo que es el encuentro del día de hoy. Estaré atento en Teams, también en la plataforma. Estaré pues intentando revisar las participaciones de los foros. Tengo bastante grupos, entonces por eso me demoro un poco en 2 días, por ejemplo, a revisarle los foros. Pero entonces a llegar de nuevo, digamos, al grupo de ustedes, pero estaré siempre pendiente que cumpla por lo menos los parámetros mínimos de los diagramas, la estructura técnica y ya lo demás está en su lógica para presentar la solución del caso de la unidad. Quiero desearle a todos una linda noche y estaré atento a sus inquietudes en caso de que la tengan. Muchas gracias, tutor. Buenas noches. Feliz noche. Muchas gracias, profe.